Mira cómo hacer diferentes tipos de hierba y cómo colocarlos. Podrás decorar con ella maquetas, belenes, buknuk y cualquier manualidad. Vamos a utilizar cuerda. Para eso vamos a deshacerla. Como la cuerda va enrollada, pues simplemente girando hacia el lado contrario para poder deshacerla bien. Córtalas en trozo como de 10 centímetros para poder hacer hierba alta. Y ahora, una vez que lo tengas deshecho así en hebras, vamos a unirlo utilizando para ello un papel de horno y silicona caliente. Vamos a aplicar un poco de silicona, ponemos así los trozos, lo cierras para que se quede prensado y si la quieres más gruesa vuelves a echar silicona y pones más encima. Cuanto más eches, más grueso va a quedar. Para que quede fino, pues simplemente te apoyas en el papel. Si cuando retiras el papel salen muchas hebras es que todavía no está bien frío, vuelves a ponerlo y esperas un poquito más y ya lo tienes. ¿Veis? Y se queda una pieza así. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar esa silicona volvemos a echar más silicona caliente y doblamos por la mitad. Así se te va a quedar una base más fina y la podremos adaptar mejor. Puedes recortar los trozos que veas que son demasiado largos, deshacer algunos si ves que no te ha quedado bien y se nota demasiado el trozo de cuerda. ¿Ves? Y esta iría muy bien para los bordes. Si ves que la base es demasiado ancha, la puedes cortar para que quede más fina y así no se nota tanto la junta. Otra forma es, con el mismo papel, vamos a echarle la silicona, una tira de silicona justo en el centro. Así, una tira fina y vamos colocando las hebras de manera que se queden más o menos en el medio de la tira que hemos dado. Y ahora doblamos el papel y presionamos. Cuando enfríe, retiras el papel, ¿veis? Y así se nos va a quedar más uniforme. A mí esta manera personalmente me gusta mucho, porque se queda una base fina y flexible. Y nos va a servir pues para colocarla en un montón de sitios. Igual podéis recortar si alguna tira es demasiado larga. Y ves, podemos ponerla pues ahí en los bordes para cubrir. Podemos ponerla, al ser flexible, da igual que sea en sitio circular. ¿Veis? Ahí para hacer de base de las ramas. Y ahora vamos a hacer uno más estrecho para que veáis diferentes formas. La cuerda la podéis cortar del largo que queráis. A mí una medida que me parece muy práctica es el ancho de la mano, porque luego te da mucho juego. Si la quieres más baja, la doblas por la mitad y si no, pues la dejas del largo que tiene. Pero como os digo, la podéis cortar del largo que mejor os venga. A ver, tener en cuenta que si la hacéis demasiado larga, cuesta más deshacer las hebras, porque se enredan y se hacen nudos. Podéis usar cualquier cuerda que no vaya encerada, de estas de cáñamo, de lino, de yute, que como veis una vez que se deshace queda el aspecto de hierba seca muy realista. Ahora vamos a hacer una estrecha. Echamos un poquito de silicona en el centro donde hemos hecho la marca, la ponemos al centro, volvemos a echar silicona para que se una, presiona, espera a que enfríe y ya lo tendríamos. ¿Veis? La base queda muy flexible y demasiado ancha, entonces la voy a cortar. ¿Veis? Y ya la podríamos acoplar pues en un borde, como la otra que hemos hecho. Si lo que queréis es ponerla en el centro, pues vamos a hacer un rollo. La vamos a enrollar así y mirar cómo queda. Entonces, como esa forma me gusta, pues simplemente vamos a echar un punto de silicona
y la vamos a poner encima, enrollada, y vamos a esperar a que enfríe. Si cuando la despegues ves que te cuesta y que salen hebras, pues es que todavía no ha enfriado del todo. Espera un poco y cuando esté totalmente fría verás que no va a costar nada. Y mientras vamos a ir haciendo otra. Esta vez vamos a coger así un poco de cuerda y la vamos a unir en la base. Como lo quiero que sea más ancho, pues le voy a añadir más. Puedes añadir toda la que quieras. Y en la base giramos. Si ves que algún trozo está suelto, lo colocas otra vez en la base y ya está. Ahora damos un punto de silicona, apoyamos y para que se quede uniforme pues vamos girando y se va a hacer una película que luego nos va a ser muy fácil manejar. Mirad, el otro que ya está bien frío, mira que bien se despega. Entonces, esa base, si no queréis que se vea el borde, la podéis recortar. Si no, pues la podéis pegar a la superficie que queréis así, con un poco de silicona caliente. Y si no queréis que se vea, pues simplemente ponéis, por ejemplo, delante pues una piedra. O echáis más césped, o musgo de ese que hemos hecho. ¿Ves? Y te queda vertical. Y esta pues hacemos lo mismo. Mirad cómo ha quedado, que aprovechando que ha quedado un poco torcida, la voy a colocar para que veáis delante de los árboles, por ejemplo. Mira ahí. Y lo mismo, le daréis un poco de silicona y la colocáis. También lo podríais pegar con pegamento. ¿Veis? Y en este caso pues pondría una piña. Y ahora estas dos que tengo, como son finas, si lo queréis más gruesa, lo que podéis hacer es unirlas. Simplemente dando un cordón de silicona, las unís las dos y ya tendríais una especie de matorral más grueso. Y si no, pues podéis, el que tenéis, doblarlo por la mitad y hacéis lo mismo. Así sería lo mismo más grueso. Que vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Un poco de silicona caliente, doblamos por la mitad, o si queréis doblar en tres, por ejemplo. Para que se una bien y no quemarnos, usar un poco de papel de horno y ya lo tendríamos. Y ahora con un poco de silicona pues lo unimos al borde y listo. Y ahora las piezas que tenemos hechas las puedes ir pegando sin más. Unas al lado de otras, una encima de otras si queréis, para que sea más grueso. Simplemente con un poco de silicona caliente o si queréis con pegamento, las podéis pegar. Si queréis pasto más bajo, ¿ves? Tipo así hierba seca, pues cortáis al ras de la base que hemos hecho de silicona y se quedaría así. Y todo lo que nos sobra lo vamos a cortar para que veáis cómo pegarlo directamente, sin hacer ninguna base. Damos silicona y vamos poniendo las hebras, calculando que de la silicona hacia arriba es la altura que va a quedar. Igual lo vas pegando, si quieres más cantidad pues puedes echar más silicona. Y ahora lo que sobra con una tijera se corta y listo. Que todo eso que nos ha sobrado lo volvemos a pegar. Si quieres echar más silicona pues espera que enfríe y vuelves a repetir la operación. Luego simplemente cortas y como veis se queda, cada trozo se queda de una altura diferente y le da un aspecto muy realista a la hierba. Y ahora vamos a ver cómo hacer la hierba verde, que veréis que es muy fácil. También vamos a usar cuerda que vamos a deshacer igual y la vamos a ir echando en un recipiente donde he mezclado pintura acrílica verde diluida con agua. Vamos a ir
sumergiéndola bien para que se empape de la pintura, y lo vamos echando en un colador o algo donde pueda escurrir el excedente de pintura. Aunque ahora la veáis un verde muy fluorescente, al secar va a cambiar el tono y se va a quedar más apagado y va a quedar un verde más realista. Aparte que la cuerda, al ser marrón, pues lo va a matizar. Y haríamos lo mismo, vas deshaciendo mientras vaya teniendo pintura y agua. Yo aprovecho y voy haciendo toda la que me da la mezcla. Como la cuerda normalmente es lino, eso absorbe muy bien, pues veis, simplemente la empapáis, la volvemos a poner ahí en el colador y ahora lo que vamos a hacer para que seque más fácil es la vamos a extender, por ejemplo, encima de una bolsa, da igual, y la dejas secar. Y una vez que seque, se va a quedar así, y se va a quedar demasiado rígida. Como veis ahí, no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero se queda completamente rígido. Entonces espolvoreamos con agua para que sea más fácil de manejar y hasta que veáis que es flexible. ¿Veis? Es demasiado, todavía es demasiado rígido. ¿Veis que cuesta mucho separar? Pues ahí le falta un poquito de agua. Aunque podéis trabajarla si queréis, pero costaría mucho. Entonces, espolvorea agua, así moviéndolo, y ablándala un poco con la mano. ¿Veis? Ya va siendo más flexible. Pero sigue costando un poco. Entonces, yo lo que hago, aunque se puede trabajar, porque mirad cómo queda, ¿veis? Queda ya la hierba, que queda bastante bien el efecto. ¿Veis? Se queda rígido, se queda bien. Y lo voy separando. Pero yo, para que sea más fácil, espolvoreo bastante agua y la amaso con la mano. Como eso está seco, como veis, la pintura al secar ya ni mancha ni nada, porque ya es pues el tejido teñido de pintura. Y ahora ya sí se puede trabajar más fácilmente. Y ahora con esto podéis hacer todo lo que hemos visto anteriormente para hacer la hierba seca, pues exactamente igual, pero con la hierba verde. Entonces vamos a ir pegándola en el borde, podéis hacer los matorrales como hemos hecho antes, enrollándola, podéis hacer lo mismo. Yo voy a pegar en el borde para que veáis que podéis también alternar la hierba seca con la hierba fresca. Si la queréis más baja, pues cortáis las tiras más cortitas, y si la queréis más alta, pues cortáis hebras de hilo más grande. Aquí tenemos una de las piezas que hemos hecho, que la pegamos entre la hierba seca, y ahora si la quieres más gruesa, pues puedes acoplarle un poco de la hierba suelta, para que veáis que se pueden combinar las técnicas. Y ahora todo eso que sobra, pues lo cortamos y listo. Si la queréis aún más gruesa, pues pegáis un poco más y ya está. ¿Veis? Simplemente recortáis en cuanto enfríe y como veis que da un efecto muy realista. Es muy sencillo de hacer y muy rápido. Si queréis hacer otros tonos, pues simplemente teñís la cuerda pues mezclando con marrón o un verde más claro. La podéis hacer con amarillo, depende de la maqueta que vayáis a decorar o de la manualidad que estéis haciendo. Yo en este caso, en el tutorial, simplemente voy a mezclar estos dos tipos. O sea, estos dos colores, el verde y el de cuerda seca, que sería la hierba seca, pero podéis mezclar todos los que queráis. Lo podéis dejar hecho y luego tenerlo siempre a mano para usarlo cuando necesitéis. Así que ya veis, solo con un poco de cuerda podéis hacer vegetación realista y colocarla para conseguir diferentes efectos.
aunque realmente se pueden hacer con muchos materiales. La cuerda es uno de ellos, pero se pueden hacer más. Para hacer césped a mí la cuerda es lo que más me gusta. Luego ya simplemente pues vais alternando. Depende del hueco que tengas, depende la forma que le quieras dar. Y con esto pues ya podéis hacer, por lo que os digo, cualquier tipo de manualidad, de bosque, maquetas, book o casitas de hadas. En este caso he hecho un bosque en miniatura de hadas. Espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias y hasta pronto.